Jesucristo. Amén y amén. Bien, la base bíblica para el estudio de hoy se encuentra en Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Base bíblica, Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor nos dice por medio de su palabra que hay un día donde va a haber una gran tribulación y ese día va a llegar. Dice el versículo 21 de Mateo 24, porque habrá, tiempo futuro, entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nosotros sabemos que nosotros le servimos a un Dios que es amor, un Dios que es misericordioso. Estamos contentos, felices, alegres, nos gozamos de saber esto, pero también tenemos que estar conscientes de que nuestro Dios es un Dios también que es fuego consumidor. Es verdad, nos ama y mucho, pero también tenemos que estar conscientes de que nuestro Dios es un Dios que es santo, 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 y Él aborrece el pecado, Él aborrece la maldad. Y Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, le da tiempo al pecador para que se arrepienta, para que abandone su pecado. Entonces, el pecador, la mujer pecadora, debe de aprovechar ese tiempo para arrepentirse, para buscar a Dios, porque la paciencia de Dios también tiene un límite. Tiene un límite la paciencia de Dios, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que Dios va a castigar, va a corregir a todo aquel que cometa pecado. La gran tribulación en la palabra del Señor se encuentra de diferentes maneras, con otros nombres. La palabra del Señor también se le llama o se le conoce también como la ira de Dios a la gran tribulación. Vamos a apuntar algunas citas bíblicas. Si usted va a tomar notas, apunte ahí Sofonías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14 y el 15. La gran tribulación en el Antiguo Testamento también se conoce como un día de ira. Un día de ira donde Dios va a juzgar a todas las personas que han cometido pecado, que no han querido entregarse al Señor, que lo han aborrecido, que lo han rechazado su llamado. Bueno, entonces hay un día donde Dios va a descargar su ira sobre esas personas que lo han rechazado y que han estado haciéndolo a un lado, dándole prioridad a otras cosas. Bien, entonces viene un día cuando Dios va a descargar su ira sobre todas esas personas. Vamos a leer Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Y créanme que hoy más que nunca nosotros podemos decir y creer que este día, cuando Dios va a juzgar a la tierra, a los moradores de la tierra, este día está cerca, muy cerca. La maldad va de mal en peor, la maldad se está aumentando, está incrementándose, y cuando la maldad incrementa, Dios siempre ha corregido, siempre ha castigado. Si vamos al Antiguo Testamento y vemos cuando algunas ciudades se entregaron al pecado, Dios trajo juicio, Dios trajo castigo sobre esas naciones. Hoy más que nunca estamos mirando el pecado por todas partes, la maldad está abundando más que nunca. Entonces podemos decir que ese día está cercano donde Dios va a traer juicio a estas naciones que se han entregado al pecado. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Será un día de dolor. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Es un día terrible que viene para los moradores de la tierra,
que han rechazado al Señor. La ira de Dios va a caer sobre estos moradores porque Dios les ha dado tiempo para que se arrepientan, para que lo busquen, y en vez de acercarse a Dios, en vez de humillarse a Dios, le dan prioridades a otras cosas, sea el deporte, sea el trabajo, sean los placeres de la carne, sean los placeres de los ojos, la vanagloria de la vida, tantas distracciones que hay para el hombre. Y cae en esas distracciones y deja a Dios en el último lugar. Bien, pues Dios les va a cobrar. Es como si Dios les dijera, ustedes no tuvieron tiempo para mí, yo les di su tiempo, les di la oportunidad de que me buscaran, no me quisieron buscar, ahora aquí viene mi castigo, aquí viene mi juicio sobre ustedes. La gran tribulación en la palabra del Señor se conoce como la ira, se menciona como ira de Dios para los moradores de la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 10. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer otra cita bíblica más. Primera carta a los Tesalonicenses. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, a nosotros, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos puesto en primer lugar, que hemos aceptado el derramamiento de su sangre, los que hemos sido bautizados en su nombre, en el nombre de Jesús, hemos recibido perdón de pecados. Todo esto que hemos hecho, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que nos esforzamos en vivir en santidad, que nos esforzamos por tener una relación con Cristo, nosotros seremos librados, dice la palabra del Señor, de la ira venidera. Porque viene esa ira sobre los moradores de la tierra, pero nosotros vamos a ser librados. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado el obedecerlo, hemos aceptado el seguir a nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado el vivir para Cristo. Entonces, por eso es que vamos a ser librados de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Pero viene ese día de ira sobre los moradores de la tierra. Entonces, hermanos, sigamos esforzándonos en vivir en santidad, porque ese día viene sobre la tierra y está muy cerca. Este día también se conoce como de angustia. Vamos a leer Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 30 y el versículo 7. Jeremías 37. Dice la palabra del Señor: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Viene un día terrible, un día grande. Cuando dice que viene un día grande, este día es terrible porque va a ser algo espantoso para la humanidad. Va a ser algo muy, muy doloroso porque la ira de Dios va a caer sobre los moradores de la tierra. También se conoce como, o la Biblia lo llama como un día de prueba. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice nuestro Señor Jesucristo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Muchos están diciendo, Jesucristo no va a venir, ya se tardó, mi abuelito decía que iba a venir y no viene, mi papá decía que iba a venir y no viene, y pues muchos se están relajando y piensan que nuestro Señor Jesucristo no va a venir a juzgar a la tierra. Sí va a venir, nuestro Señor Jesucristo va a cumplir su palabra. Y va a haber un día cuando el Señor va a descargar su ira sobre los moradores de la tierra. Es un día de prueba, de sufrimiento, porque han rechazado a nuestro Señor Jesucristo, han rechazado lo único que los puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Lo han rechazado, bien, ahora aténganse a las consecuencias. Van a enfrentar un día terrible, un día de ira, un día de angustia, un día de prueba. También la Biblia lo llama también como un día de juicio. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis,
capítulo 14, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero dice, y adorad a aquel, dice el versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios no hace nada cuando ve que hay personas que matan a otras personas inocentes? ¿Por qué Dios no hace nada cuando las personas abusan de los niños? ¿Por qué si hay tanta maldad en el mundo, por qué Dios no hace nada? Pareciera que Dios no hace nada, pero hay un día cuando Dios va a traer el juicio sobre todas esas personas que han hecho maldad. Dios va a descargar su ira. Pueden burlarse también de nosotros que somos cristianos, que pueden decirnos que estamos perdiendo el tiempo al ir a la iglesia, pueden decirnos que nos lavaron el cerebro porque vamos a la iglesia, pueden decirnos que estamos locos porque venimos a cantar a la iglesia, pueden decirnos muchas cosas, pero nosotros, a pesar de que estas cosas, o mejor dicho, nosotros esto lo hacemos por amor, pero también sabemos de lo que Dios nos está librando. Nosotros venimos por amor a Cristo y la bendición es que Dios nos va a librar de este día de ira, donde Dios va a castigar a esos violadores, donde Dios va a castigar a esos asesinos, Dios va a castigar la maldad de los moradores de la tierra, va a traer juicio sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 4 dice: ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios va a juzgar a los moradores de la tierra porque lo han rechazado, porque han preferido vivir en pecado y se han tapado sus oídos para no escuchar el evangelio de Cristo. Cuando tú quieres hablarles, ellos se tapan sus oídos, nos ignoran, nos rechazan, no tienen tiempo para venir a la casa de Dios, y por haber hecho esto, Dios los va a traer a juicio. Dios va a derramar su ira sobre estas personas que no tuvieron tiempo para Dios, que no tuvieron tiempo para venir a la iglesia, que no tuvieron tiempo para vivir en santidad. Bien, Dios les va a traer juicio a esas personas, porque están tan ocupados trabajando, están tan ocupados disfrutando los placeres carnales, están tan ocupados dándole rienda suelta al pecado que no tienen tiempo para Dios. Bueno, pues un día Dios va a descargar su juicio sobre esas personas que no tienen en cuenta a Dios. También la Biblia lo llama como un día de destrucción. Joel 1:15. Vamos a leer Joel capítulo 1, y vamos a leer también el versículo Joel 1:15. Joel 1:15 dice: Ay del día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dios va a destruir todo lo que el hombre lo hace sentirse orgulloso, porque ha hecho grandes edificios, porque ha hecho grandes monumentos, porque ha hecho grandes cosas aquí en la tierra, se siente grande. Bien, pues llega un día donde Dios va a destruir todas esas cosas que hacen que el hombre se sienta orgulloso, que hacen que el hombre se sienta como un Dios pequeñito con D chiquita. Bien, pues Dios los va a humillar. Dios va a destruir todas esas cosas y Dios va a destruir a los moradores de la tierra porque lo han rechazado. Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego consumidor. La palabra del Señor, aquel día de ira, aquel día de gran tribulación, también lo menciona como castigo, un día de castigo. Y vamos a leer Isaías capítulo 24. Vamos a leer Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 24, versículos 20 al 21. Dice: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.
Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. La tierra va a temblar como nunca ha temblado. Hemos escuchado de terremotos, de sismos muy altos, 9 punto algo. Allá en el país de Chile hubo un terremoto muy grande, 9 punto algo. Pues eso no es nada a comparación de los terremotos, sismos que están a punto de acontecer. Y son terremotos que van a temblar de miedo las gentes, los moradores de la tierra van a temblar del miedo, del pánico, porque la tierra va a ser removida, va a ser sacudida como nunca antes ha sido sacudida. Son terremotos tan fuertes que hasta el más valiente le van a temblar las piernas, porque es la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Ahora, ¿quién es la fuente de esta gran tribulación? Primero tenemos que entender que la fuente de esta gran tribulación no es el hombre, no es la ira del hombre sobre los hombres, tampoco es la ira de Satanás sobre los hombres, no. La gran tribulación, la fuente de la gran tribulación es Dios, es la ira de Dios sobre la humanidad. Vamos a mirar unas citas bíblicas también. Allí en Isaías, donde estamos, Isaías 24:1 dice, si usted tiene la Reina Valera 1960, hay un encabezado en el capítulo 24 que dice, juicio de Dios sobre toda la tierra. Es lo que dice abajito el capítulo, donde dice capítulo 24, abajito viene un encabezado que dice, juicio de Dios sobre la tierra. El versículo 1 dice, he aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. He aquí que el Señor vacía la tierra, no el diablo, no los hombres, no. Dios es el que castiga a los moradores de la tierra. Es la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Isaías capítulo 26, Isaías 26, versículo 21. Dice, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. No es el diablo quien castiga en la gran tribulación al hombre, no es el hombre castigando al hombre, no es la ira del hombre, no es la ira del diablo, no. Es la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21. Dice, porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, la gran tribulación que es la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Vamos a leer también Apocalipsis. Vamos a la última carta del libro de la palabra del Señor, el último libro, Apocalipsis. Y vamos a leer el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de que este día va a llegar. Nosotros, claro, creemos en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, claro que sí creemos, pero también creemos que nuestro Dios es un Dios santo y que aborrece el pecado, aborrece la maldad. Nosotros también sabemos que la paciencia de Dios tiene un límite, El cristiano, la cristiana puede estar pecando, parece que no le pasa nada, pero Dios tiene paciencia para con ese cristiano que está pecando, con esa cristiana que está pecando, Dios le tiene paciencia. Si ese cristiano, si esa cristiana no se arrepiente, Dios le va a castigar, Dios le va a hacer público ese pecado que está cometiendo, lo va a sacar a la luz y lo va a traer a juicio después. Ok, de igual manera, los moradores de la tierra han estado pecando feo sobre la palabra de Dios, sobre el Señor. Bien, parece que Dios no hace nada, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Dios les ha tenido
paciencia para que se arrepientan. Y como no se han querido arrepentir, Dios va a descargar su ira sobre esas personas y va a llegar ese día, porque el que lo prometió es Dios, y lo que Dios promete siempre, siempre lo cumple. Y va a llegar ese día de la gran tribulación, ese día de la ira va a llegar y nadie va a poder estar de pie. Vamos a leer Apocalipsis 16:1. Apocalipsis 16, versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. No es la ira del diablo sobre los hombres, no es la ira de los hombres sobre los hombres, no. La gran tribulación es la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Ok, ahora, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? Vamos a mirar cuál es el propósito de la gran tribulación. ¿Con qué propósito Dios trae esa gran tribulación sobre los moradores de la tierra? Hay un trato especialmente que Dios tiene con la nación de Israel, y uno de los propósitos de la gran tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Ustedes y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a su pueblo, a la nación de Israel, pero la nación de Israel lo rechazó, no lo recibió. Entonces nosotros, la iglesia, alcanzamos misericordia. Bien, a pesar de que el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo no ha terminado con la nación de Israel, no los ha desechado, va a tener un trato especial con ellos. Entonces, Dios va a tratar con ellos en una forma especial en el periodo de la gran tribulación. Y la gran tribulación es para preparar a la nación de Israel para que reciba al Mesías. Algunas citas bíblicas que vamos a estar mirando es Jeremías 37. Jeremías capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 7. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Cuando dice tiempo de angustia para Jacob, Jacob es Israel. Entonces se está refiriendo a la nación de Israel, porque Dios va a tener un trato especial con la nación de Israel, pero de ella será librado. Dios va a tratar con la nación de Israel en el periodo de la gran tribulación para recibir al Mesías que va a venir a reinar sobre la nación de Israel, y para cumplir los pactos que le ha hecho la nación de Israel, se los va a cumplir. Entonces la gran tribulación va a preparar a la nación de Israel para que reciba al Mesías. Ezequiel capítulo 20. Vamos a Ezequiel capítulo 20 y vamos a leer versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, Dios en la gran tribulación va a tratar con la nación de Israel, la va a preparar para que reciba al Mesías. Vamos a leer ahora Zacarías capítulo 13, versículos 7 y 9. Zacarías, vamos a Zacarías, por favor. Zacarías, el capítulo 13, Zacarías capítulo 13, y vamos a leer versículos 7 y 9. 7 y 9. Dice la palabra del Señor: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré:
pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Esto es un trato que Dios va a tener con la nación de Israel para prepararla para que reciba al Mesías prometido. La nación de Israel estará en angustia, estará en opresión, entonces ellos van a clamar al Señor con todo su corazón, y es donde el Mesías va a venir y va a tratar con ellos, lo van a recibir. Es tan grande la angustia que va a tener la nación de Israel que cuando venga nuestro Señor Jesucristo a tratar con ellos, lo van a recibir. Eso la gran tribulación prepara a la nación de Israel para que reciba al Mesías. Vamos a leer Sofonías. Vamos a leer Sofonías, por favor. Vamos a leer Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor, Sofonías, capítulo 1, versículos 12 al 16. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Entonces aquí está mencionando a la nación de Israel. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de desolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Pero el versículo 12 nos dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Nuevamente, la gran tribulación tiene el propósito de preparar a la nación de Israel para que reciba al Mesías, para que reciba a nuestro Señor Jesucristo cuando viene en su segunda venida a tratar con ellos, con la nación de Israel. Entonces la gran tribulación prepara el corazón de la nación de Israel para que reciba al Mesías. ¿Qué otro propósito tiene la gran tribulación? ¿Qué otro propósito tiene? El otro propósito que tiene la gran tribulación es derramar juicio sobre los moradores de la tierra por sus pecados. Ese es otro propósito que tiene la gran tribulación. Lo acabamos de leer ahorita en Sofonías, del 12 en adelante. En el versículo 17 en adelante dice, Sofonías 1, 17 y 18 dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Porque pecaron contra el Señor. Dios siempre va a castigar a todos aquellos que cometan pecado, a todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Dios siempre los va a castigar si no se arrepienten. Entonces, la gran tribulación tiene el propósito de castigar a esas personas que pecaron contra la santidad de Dios, castigar a los hombres, a las mujeres que rechazaron la palabra de Dios, que le dieron la espalda a Dios. El juicio, el propósito de la gran tribulación es castigar a esas personas que no aprovecharon el tiempo que Dios les dio para acercarse a la iglesia, para buscar a Dios, para castigarlos. Le dieron la espalda al Señor, ahora va a venir el castigo sobre ellos. Y sigue diciendo el versículo 17, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es terrible. Viene el juicio de Dios, la gran tribulación viene sobre los hombres, sobre las mujeres que le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Hombres, mujeres que rechazaron el llamado de Cristo, rechazaron la invitación de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues ahora va a caer el juicio sobre ellos y va a caer el juicio sobre ellas, porque le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron. Dios va a descargar su ira sobre esas personas. Vamos a leer otra cita bíblica más, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis
3:10. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios va a castigar a los moradores de la tierra con juicios terribles, espantosos, como no los ha habido. Si ha habido alguna enfermedad que ha hecho que los hombres mueran y la gente se ha espantado por no querer contagiarse con esa enfermedad, las enfermedades que van a venir son terribles. Si el coronavirus ha desatado pánico, terror en muchas personas, esto no es nada. El coronavirus no es nada a comparación de las nuevas enfermedades que van a venir, enfermedades, virus que se van a estar despertando, que van a estar atacando a la humanidad. No se compara el coronavirus. Vienen cosas peores y mucho peores sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Cristo, no lo aceptaron, ahora se van a tener que enfrentar a las consecuencias. ¿Ha habido terremotos? Sí. ¿Terremotos muy feos? Sí. ¿Ha temblado la tierra feo? Sí. Pero los terremotos, los temblores que vienen, los maremotos que vienen, no se comparan con los que ha habido. Son peores los que vienen y es cosa terrible. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Ahora se tienen que enfrentar a las consecuencias. Vamos a leer Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Nosotros escuchamos el pánico que hay en ciertas personas por el coronavirus, que están aterrados por lo que está pasando. Pues eso no es nada a comparación de las enfermedades que van a surgir, enfermedades que vienen, van a ser más dolorosas. Y es algo terrible. ¿Por qué? Porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y el Señor los va a castigar. Jeremías capítulo 25, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos del Señor en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Vienen enfermedades terribles, mortandad terrible sobre los moradores de la tierra. No van a tener tiempo de sepultarlos, van a quedar esparcidos sobre la tierra, porque es terrible lo que viene sobre la tierra, sobre estas personas que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Es algo terrible lo que les viene sobre ellos. Son tantas las personas que van a morir que no van a tener tiempo de sepultar a las personas. Ahorita nosotros sabemos que por el coronavirus las personas son cremadas, no te dejan, ciertos lugares no dejan ni velarlos ni nada por lo que es de peligroso que es el coronavirus, de contagioso que es. Bien, vienen enfermedades más terribles que ni siquiera les van a dar tiempo de sepultarlos. Son tantas las personas que van a morir que no van a tener tiempo de sepultarlos, y es algo terrible que viene sobre aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre quién va a caer el juicio? Sobre los que adoren la bestia que viene siendo del anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. No voy a alcanzar a compartirles toda la información que tengo. Tal vez haga una segunda parte, pero ya me voy a detener ahorita. Estoy por detenerme porque es mucha información. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Uno de los grandes errores que ha cometido el hombre, que ha cometido la mujer, es adorar a la creación en vez de adorar al Creador. Todo lo que el hombre tiene que hacer es ir directamente con nuestro Dios Creador, sin intermediarios, sin el palo, sin la piedra, como lo describe la palabra del Señor, sin nada de esas cosas. El diablo, en el tiempo de la gran tribulación, se va a aprovechar de la ignorancia del hombre, de la mujer, que creen en esas cosas, y va a hacer una estatua, que esa estatua diabólicamente va a hablar y va a engañar a muchas personas. Todos los que adoren a esa imagen que habla diabólicamente, todos esos que la adoren, va a caer la ira de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque están adorando al enemigo de Dios. Es algo diabólico lo que va a acontecer, y los que hagan esas cosas, el juicio de Dios va a caer sobre ellos en una forma terrible. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 16, 9 dice que también los que no le den gloria a Dios, también la ira de Dios va a caer sobre ellos. Vamos a leer esta cita bíblica y aquí me voy a detener. Después voy a continuar. Apocalipsis 16, 9. Dice, del versículo 8 al 9, dice, Apocalipsis capítulo 16, versículos del 8 al 9, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Si nosotros hace días experimentamos una ola de calor, en Camarillo creo llegó a 107, allá en los valles a 112, muy caliente, y la gente se andaba quejando de que cómo está caliente. Iglesia, lo que viene en la gran tribulación para los moradores de la tierra es terrible. El sol va a calentar muchísimo más, algo terrible, un calor insoportable, y va a acontecer, va a suceder. La gente va a estar espantada como nunca, porque va a ser algo tan caliente que no lo van a poder soportar, muchos van a morir. Dice el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. El sol en la gran tribulación va a calentar tanto que los hombres no van a soportar el calor del sol, y en vez de pedirle misericordia a Dios, lo que van a hacer es que estos hombres, estas mujeres, van a renegar de Dios, se van a quejar contra Dios, y por eso van a experimentar todo el juicio de Dios. Imagínense qué tanto orgullo, qué tan duro no está el corazón de estas personas, que cuando están experimentando el calor del sol que los está quemando, que los está haciendo sufrir, en vez de humillarse ante Dios y clamar por misericordia, por el contrario, van a blasfemar contra el Señor, van a renegar del Señor porque el sol calentó. Entonces, todos los que no le den la gloria al Señor ni se arrepientan, van a experimentar lo que es el juicio de la gran tribulación. Entonces, iglesia, la gran tribulación nos enseña a nosotros que le servimos a un Dios de amor, pero también a un Dios que es fuego consumidor. La gran tribulación nos enseña a nosotros que Dios tiene paciencia para con nosotros, pero su paciencia tiene un límite. La gran tribulación nos enseña que un día Dios va a castigar el pecado de todos los moradores de la tierra. La gran tribulación nos enseña, iglesia, a que nosotros valoremos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, de cómo nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa, y que valoremos lo que Él hizo por nosotros. La gran tribulación nos enseña a que valoremos lo que nos está librando el Señor, porque esto va a venir sobre los moradores de la tierra. La gran tribulación nos enseña a que hay recompensa para los que le sirven al Señor de corazón sincero. La recompensa es grandísima. Primero, nos va a librar de todas estas cosas que vienen sobre los moradores de la tierra. Es algo grande. Entonces, la gran tribulación nos enseña a nosotros a valorar
el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación nos enseña a nosotros, iglesia, a que no jueguemos a la iglesia. La gran tribulación nos enseña a que no estemos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. La gran tribulación nos enseña a nosotros, iglesia, a que no vivamos en la carne, a que nos esfuercemos en vivir en el Espíritu. La gran tribulación nos enseña a que hay recompensa por servirle de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es el tiempo de la gran tribulación? Iglesia, eso se los comentaré en otra ocasión. El tiempo se me fue, ya no me alcanza, y después les continúo explicando tal vez una segunda parte. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Dónde empieza la gran tribulación y dónde termina? Después se lo hago saber en el siguiente video con la ayuda de Dios. De mi parte,